TF Noticias con Facundo Arellano. Abrimos una nueva ventana y hablamos de economía. Hola, ¿qué tal? Bruselas ha salido a respaldar a España después de la última amenaza arancelaria de Donald Trump si el gobierno no aumenta el gasto militar. La Comisión Europea insiste, España es un país miembro de la Unión, pertenece a un bloque comercial y por tanto Bruselas responderá también en bloque ante cualquier ataque económico. Responderán de manera adecuada, según la expresión textual que empleó ayer el portavoz de la Comisión. Ocurre que esta nueva amenaza de Trump, que en menos de 24 horas dijo una cosa y la contraria, que España iba por el buen camino y luego que estaba muy descontento. Ha coincidido con una cumbre de los ministros de defensa de la OTAN y es allí donde resonó la anterior amenaza de Trump, que había planteado a la OTAN que hiciera algo que sus tratados no permiten hacer, echar a un socio. Trump habló de echar a España de la OTAN y lo que hizo ayer el secretario general de la alianza fue intentar no decir nada que molesta a Donald Trump y que tampoco desautorizase la posición de España. Un equilibrio muy difícil de conseguir y no le salió del todo, de hecho no le salió. Más bien lo que quedó claro es que Mark Rutte agradece a Trump su presión para que el gasto militar de los socios suba al 5%. De España lo único que dijo es que es un socio fiable. Vamos a aclarar un poco los números, las cifras, lo hacemos con Juan Pablo Lucumé. Después de la cumbre, Juan Pablo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respondió a todo esto. Así es, el socialista Pedro Sánchez contestó al republicano Trump. El líder español viajó de Países Bajos a Bélgica para una reunión de la Unión Europea y antes de su ingreso dijo que aunque España es amigo de Estados Unidos, también es un país soberano. Volvió a explicar, como lo hizo el pasado domingo 22 de junio, que lo que España necesita para cumplir con los objetivos de la OTAN como miembro es solamente destinar hasta el 2,1% de su PIB para gasto militar y no el 5% del PIB como lo propone Trump de manera casi autoritaria. Lo cierto es que según los datos oficiales de la OTAN, España es el país que menos porcentaje destina de su PIB para invertir en temas militares. Lo hace en torno al 1,3% de su Producto Interno Bruto según los datos de 2024. Ocupa el último puesto en los 32 países miembros, que lo comparte también por detrás o ahí mismo con Bélgica, Luxemburgo y Eslovenia. Pero también hay que tener en cuenta que el anterior objetivo de la OTAN era destinar un gasto para defensa del 2% de su PIB, que ese objetivo se trazó por allá en 2014, una meta que para 2024 solo 22 de los 32 países habían alcanzado. Escuchemos a Pedro Sánchez. Es que España es un país abierto, es un país amigo de sus amigos y consideramos a Estados Unidos un amigo de España. Primero, lo he dicho antes, España es un país, y esto es lo que ayer acordamos, un país solidario, comprometido con los Estados miembros de la Alianza, pero también soberano. Y ese es el equilibrio que encontramos en la declaración que acordamos los 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluida también Estados Unidos. Nosotros vamos a cumplir con nuestras capacidades. Las Fuerzas Armadas Españolas, el Ministerio de Defensa nos dice que las capacidades acordadas hace 20 días, el 5 de junio, con la OTAN, representan un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto y es lo que vamos a hacer. Y es que aunque parecen cifras pequeñas de un solo dígito o se dicen muy rápido, elevar el gasto en defensa desde el 2% promedio que destinan actualmente los países miembros hasta el 5% del PIB de cada uno supone una labor titánica. Hay que tener en cuenta que muchos de los países de la OTAN actualmente luchan con finanzas de sus países. Alemania, por ejemplo, lleva 2 años consecutivos de crecimiento económico nulo, algo que no se veía desde los estragos de la posguerra, y Francia, la segunda potencia del bloque, carga sobre sus hombros un déficit público que incluso ha llevado al presidente Emmanuel Macron a apretarse el cinturón con el gasto. Vemos cómo todo este escenario es uno de los puntos clave para los inversores en las bolsas a este jueves, pues para llegar al objetivo de Trump, que algunos analistas han calificado de caprichoso, los países tendrían 3 opciones: aumentar los impuestos a sus ciudadanos, recortarle el gasto en ayudas o subsidios o inversión en el país, o también endeudarse mucho más de lo que ya están. Todo esto mientras se desata una guerra comercial iniciada por Donald Trump. Veíamos cómo Madrid es el único que caía a esta hora. Justamente de este tema comercial nos habló nuestra corresponsal Esther Herrera desde Bruselas, donde se desarrolla la reunión de la Unión Europea.
Así es, 24 horas después de esta cumbre de la OTAN en que se aprobó este gasto del 5% del Producto Interior Bruto en defensa de aquí a 2035, un compromiso de los líderes de la alianza, pero que sin embargo España fue una de las más vocales en contra y dijo que no lo va a poder cumplir, aunque hay otros países también que tienen sus dudas, como por ejemplo Bélgica, Eslovaquia o también Luxemburgo, a pesar de las amenazas de Donald Trump que puso a España contra las cuerdas, asegurando que va a doblar incluso los aranceles si no se plega a este gasto del 5% y que va a negociar directamente con el gobierno de España. Aún así, es una amenaza poco consistente. Hay que tener en cuenta que las relaciones comerciales de los países de la Unión Europea es algo que negocia la Comisión Europea en nombre de todos los países, así que no se entiende muy bien esta amenaza ni esta negociación, porque España no va a negociar de forma bilateral con Estados Unidos ningún acuerdo. En cualquier caso, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya lo ha dejado claro. Dice que España es un país soberano que decide según sus propios intereses y considera que los aranceles de Trump son injustos e injustificados. Aún así, en cualquier caso, el compromiso de gastar más en defensa de la OTAN es algo que beneficia al fin y al cabo también a la Unión Europea, que también tienen sus planes aumentar significativamente y de forma masiva el gasto en defensa, con planes que aún tienen que llegar para ser más significativos, aunque tiene entre manos un gran plan para aumentar hasta 800.000 millones de euros este gasto en defensa, porque para la Unión Europea Rusia sigue siendo una amenaza existencial dentro del bloque. Bueno, gracias Juan Pablo por traernos esos datos y gracias a Esther Herrera que sigue todo esto desde Bruselas. Aunque el objetivo común sea llegar al 5%, el gobierno defendió en el acuerdo que España tiene medios para cumplir el objetivo de drones, tropas, aviones y demás capacidades que pidan sin gastar tanto. Gastar un 5% del Producto Interior Bruto en defensa sería gastar 107.000 millones de euros, tanto como todo el presupuesto para sanidad. El gobierno lo rechazó porque implicaría recortar servicios públicos. Seguiremos muy pendientes a cómo avanza esta situación, si Donald Trump finalmente aplicará sus amenazas. Lo único claro es que el gobierno de España tiene una respuesta común y clara. Cerramos ya esta ventana que abrimos para hablar de economía. Sigan pendientes a más información en próximos boletines informativos. Y como siempre les digo y les diré, gracias por estar. Voici les bruits de la nuit dernière. L'alerte est maximale dans la région. L'Iran a lancé une attaque lourde contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. El portavoz del ejército israelí dijo que Irán disparó 170 drones. Hay un micrófono de TF Noticias en el Vaticano, Jordi García. Sí, estamos esperando la salida del Papa. Es domingo 14 de abril y en el mundo han ocurrido... Voilà pour cette compilation compacte des titres les plus intéressants de ces dernières heures. Et nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation dans les prochains bulletins Y hasta aquí este compacto de los titulares más interesantes. Esto es TF Noticias y seguiremos pendientes a más información en próximos boletines informativos.